Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por poder cada día meditar en su palabra y poder así cada día crecer más en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad les invito a meditar una vez un poco, ya conociendo lo que sabemos en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Qué hermoso es pensar que pronto vamos a estar con el Señor. Por eso dice su palabra que somos extranjeros y peregrinos en un mundo de tanta maldad, de tanto pecado, pero el Señor ha prometido algo hermoso para todos aquellos que hemos creído en Él, que es estar un día con el Señor. Y Pablo nos muestra a través de su palabra los acontecimientos que pronto tendremos en cuanto a la venida del Señor. Allí en Primera Tesalonicenses, versículos tan conocidos, la primera carta, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, versículo 13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo acá da detalles interesantes relacionados con esta situación futura, señalando el orden en que se sucederán estos hechos cuando el Señor Jesús venga por cada uno de nosotros. Vemos aquí en los órdenes el orden de los eventos del arrebatamiento de la iglesia. Primero, el regreso inminente, porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor Jesús, como ilustre líder de aquel pequeño grupo de discípulos, salió con ellos hasta Betania para despedirlos. Después de saludarlos con sus manos alzadas, los bendijo y se separó del grupo, siendo llevado arriba al cielo. En aquel momento, cuando los ojos de sus seguidores se clavaron como un puñal en el cielo, entre tanto que él se iba, aparecieron dos varones con vestiduras blancas, dando la promesa de su regreso. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús subió corporalmente al cielo. Actualmente está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y en el momento exacto, cuando el reloj de Dios lo indique, descenderá, primeramente para arrebatar a la iglesia, y luego para concretar su reino milenial. Desde aquí abajo la iglesia dice, como aquel hermoso himno: la noche termina y el día amanece, del alba brillante la luz aparece. De Cristo la vuelta gloriosa esperamos, descendiendo en las nubes de luz. Pronto, pronto viene Jesús rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve. Aleluya, amén. En segundo vemos la resurrección imponente, porque el Señor dice con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En los epitafios de las tumbas de los creyentes se escriben frases colmadas de esperanza. Los salvados fueron sepultados esperando que huyan las sombras y venga el vencedor de la tumba. La exclamación del mando
la voz del arcángel y el llamado de la trompeta de Dios deben interpretarse como el medio para despertar a aquellos que habían muerto en Cristo. Maravillosamente es el Dios Trino quien participa en semejante acontecimiento. El Señor Jesús es quien desciende a recibir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 23 nos dice esto. Es la trompeta de Dios el instrumento del llamado, y es el Espíritu Santo el agente vivificante y transformador. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Entonces los sepulcros cederán los cuerpos de todos aquellos que murieron siendo cristianos. Se desatarán las ataduras de la muerte de todos los redimidos y se levantará sobre el polvo aquellos a quienes se les deshizo la piel en el sepulcro para ir al encuentro del Señor. Los que han dormido despertarán y con los vivos se reunirán. Se acerca el día glorioso para quienes han dormido en Cristo. Tercero, tenemos el rescate impostergable. Dice luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Los cristianos vivos inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo serán arrebatados, los unos y los otros, con cuerpos glorificados, irán al encuentro del Señor, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. En aquel momento, lo corruptible se vestirá de incorruptible, lo mortal será absorbido por la inmortalidad, lo débil se ceñirá de poder. Tiempo atrás, un hombre se perdió, alejándose del lugar donde estaba acampando, y desorientado extravió el camino de regreso. Cuenta una historia. Perdió la señal telefónica y provocó preocupación en familiares, en la policía y en defensa civil. Una persona produjo una revuelta importante. Imaginémonos, ¿qué será aquel momento cuando la iglesia sea arrebatada? No serán pocos los desaparecidos. Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 11, nos dice que su número eran millones de millones alabando al Cordero. Habrá hogares que quedarán semi vacíos, industrias sin la presencia de los creyentes, aulas sin la asistencia de chicos cristianos, vehículos volcados sin sus ocupantes y sin mancha de sangre. Y cuando tú te imagines, sucederá esto. Esto generará una confusión y un caos sin precedentes y un estado de alerta en todo el mundo, cual nunca hubo antes ni habrá después. Es la venida del Señor por todos aquellos que hemos sido salvos. En el instante que la última persona se convierta en redimido y complete el cuerpo místico de Cristo, vendrá el Señor. La iglesia dejará su lugar vacío en el mundo, terminará su peregrinación, levantará campamentos, sacará la última estaca, desatará la cuerda y partirá en vuelo triunfal al cielo, atraída por el magnetismo del Señor Jesús. Qué hermoso será aquel día en el encuentro con Él. Reunidos en el cuarto lugar, reunidos ininterrumpidamente. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia
en su conjunto irá al encuentro del Señor en el aire. Será la reunión al aire libre más numerosa que haya existido. El misterio es revelado. Pablo dice aquí, os digo un misterio, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Los que han dormido despertarán y con los vivos se reunirán. Todos unidos con Cristo estarán cuando viniere el Señor. Este acontecimiento muestra que el enemigo pierde espacio en el aire, ya que si bien es cierto que él es el príncipe de la potestad del aire, no es menos cierto que la iglesia se reúne allí con aquel que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Hay un himno que solemos cantar que dice: Iglesia de Cristo reanima el amor y alegre en la noche espera el Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo, se anuncia con fuerte clamor. Que el Señor nos ayude a poder, en su gracia, disfrutar de lo que Él en su grande amor está preparando para todos aquellos que hemos creído en Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y termina este versículo, estos versículos tan importantes de este capítulo 4, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene pronto por su amada iglesia. Que el Señor nos anime y que podamos alentarnos cada día que pronto viene Jesús, que pronto viene Jesús a buscarnos a todos aquellos que hemos creído en Él. Que el Señor les bendiga.